La esclusa de aire siseó al abrirse, y yo pisé la fría cubierta metálica de la estación Starforge. Se alzaba en el borde de una nebulosa oscura, un vasto remolino de polvo cósmico y misterio. La tripulación, un pequeño equipo de científicos e ingenieros, se reunió para recibirme. Sus rostros mostraban excitación y el desgaste del viaje espacial profundo. La capitana Reyes, una mujer severa con una actitud práctica, extendió su mano primero. «Bienvenido a bordo», dijo, su voz haciendo un leve eco en la espaciosa cubierta. El doctor Nelson, el investigador principal, fue el siguiente, sus ojos brillantes con la perspectiva de nuevos descubrimientos. «Justo estamos empezando con los escaneos de la nebulosa», explicó, señalando hacia la consola de monitores que mostraban flujos de datos. Había un anhelo en su tono, de ese tipo que surge al estar en la frontera de lo desconocido. El resto de la tripulación se presentó con breves asentimientos o apretones de manos, su atención dividida entre recibirme y monitorear los sistemas de la estación. Había una tensión subyacente, una sensación de nerviosismo. Eran profesionales, pero ni ellos eran inmunes al aislamiento y la inmensidad del espacio. Mientras recorría la estación, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. La nebulosa se cernía grande en el visor de la cubierta de observación, una masa giratoria de colores contra la negrura del espacio. Era hermosa y aterradora en igual medida. Estábamos allí para estudiarla, para desentrañar sus secretos, pero no podía evitar sentir que no era solo una masa de polvo y gas. Se sentía como una entidad viviente que respiraba y acabábamos de irrumpir en su dominio. En los momentos tranquilos, mientras me instalaba en mis habitaciones, la realidad de nuestra misión se afianzó. Estábamos en la frontera de la exploración humana, empujando los límites de lo conocido. Pero mientras miraba fijamente la nebulosa, un pensamiento escalofriante cruzó por mi mente. En nuestra búsqueda por estudiar el universo, quizás nos habíamos topado con algo que nos estudiaba a nosotros, algo antiguo, vasto y completamente desconocido, y estábamos completamente a su merced. Habían pasado varios días desde que comenzamos nuestras observaciones del espacio profundo de la nebulosa. La rutina de la estación Starforge se había establecido en un ritmo monótono. Estaba revisando registros de datos cuando ocurrió la primera anomalía. Un pitido agudo cortó el bajo murmullo de la estación. En el monitor principal, una serie de patrones irregulares titilaron y cobraron existencia. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No era el ruido o estática habitual que uno esperaría en el espacio profundo. Estos patrones tenían una cualidad casi rítmica. El doctor Nelson llamó a todos a la cubierta de control. «Miren esto», dijo, señalando la pantalla, donde los patrones continuaban danzando, existiendo y desvaneciéndose. La tripulación se agrupó a su alrededor, sus rostros mostrando curiosidad y preocupación. El debate comenzó casi de inmediato. Algunos sugirieron que era una falla técnica, un error en el conjunto de sensores, quizás exacerbado por la interferencia de la nebulosa. Pero otros no estaban tan seguros. Kevin, uno de los ingenieros, argumentó: «Podría ser una forma de comunicación, un patrón inteligente incrustado en las emisiones de la nebulula. Debemos considerar todas las posibilidades». La capitana Reyes intervino, su voz firme pero tensa. «Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Ejecuten diagnósticos en todos los sistemas. Quiero descartar primero cualquier mal funcionamiento». Mientras la tripulación se dispersaba para cumplir sus órdenes, yo me quedé junto al monitor. Los patrones continuaban apareciendo y desapareciendo en secuencias impredecibles. Si era un mensaje, ¿qué podría significar? Y si era solo una falla, ¿por qué se sentía tan intencional? La tensión en la estación escalaba. Los miembros de la tripulación intercambiaban miradas incómodas, su charla habitual, reemplazada por un silencio pesado. Los espacios confinados y familiares de la estación Starforge
de repente se sentían claustrofóbicos, como si las paredes se cerraran sobre nosotros. Lo que comenzó como una curiosidad científica, ahora era una fuente de profunda división entre la tripulación. En los confines reducidos del comedor, estallaron discusiones acaloradas. Observé cómo el doctor Nelson, su rostro enrojecido por el fervor, discutía con Kevin, el ingeniero. «Es estadísticamente improbable que estemos solos en el universo», insistió Nelson, su voz elevándose. «Estos patrones podrían ser la primera evidencia real de inteligencia extraterrestre». Kevin, con los brazos cruzados, negaba con la cabeza vehementemente. «Es un fenómeno natural, nada más. Asignar significado al azar es una necedad humana. Somos científicos, no teóricos de la conspiración». Su debate era un microcosmos de la división más grande dentro de la tripulación. Algunos, como Nelson, estaban convencidos de que nos habíamos topado con algo revolucionario, quizás incluso una forma de comunicación de una inteligencia desconocida. Otros, aferrándose a su escepticismo, atribuían los patrones a ocurrencias cósmicas naturales, negándose a considerar lo que ellos consideraban nociones fantasiosas. Las discusiones se extendían a cada tarea e interacción. Las revisiones de mantenimiento de rutina y las sesiones de análisis de datos estaban impregnadas de una tensión subyacente. Los miembros de la tripulación, que antes trabajaban en conjunto sin problemas, ahora se cuestionaban mutuamente las interpretaciones y conclusiones. La confianza comenzaba a erosionarse. La capitana Reyes intentaba mantener el orden, instando a todos a concentrarse en la misión y evitar especulaciones descabelladas, pero sus palabras hacían poco para calmar la creciente inquietud. Susurros circulaban por los corredores de la estación, especulaciones sobre agendas ocultas y fuerzas invisibles en juego. Tarde una noche, escuché una conversación entre dos miembros de la tripulación en un rincón oscuro de la estación. «No estamos seguros aquí», murmuró uno, su voz teñida de miedo. «¿Y si hay más en esta nebulosa de lo que sabemos? ¿Y si está viva?» El sentimiento me heló. Una cosa era debatir las implicaciones científicas de nuestros hallazgos, pero otra muy distinta contemplar la idea de una presencia malévola al acecho en el vacío. La parte racional de mi mente descartaba esos pensamientos como fantasiosos. Sin embargo, la inquietud permanecía, una corriente subterránea que recorría cada momento a bordo de la estación. La atmósfera a bordo de la estación Starforge se volvía más inquietante cada día. No eran solo las discusiones o los debates implacables sobre los patrones de la nebulosa. Era algo más insidioso, un cambio gradual que era más difícil de definir. Empecé a notar pequeños comportamientos inusuales en mis compañeros de tripulación. El doctor Nelson, usualmente tan apasionado y franco, se volvió reservado, pasando horas mirando la nebulula a través de la ventana de la cubierta de observación, perdido en un silencio contemplativo. La capitana Reyes, siempre la epítome del control, comenzó a mostrar arranques de irritabilidad, regañando a los miembros de la tripulación por problemas menores. Una tarde, mientras me abría paso por los estrechos corredores de la estación, escuché conversaciones en rincones sombreados. Los miembros de la tripulación, que antes eran abiertos y colaborativos, ahora susurraban en secreto, lanzando miradas sospechosas cuando yo pasaba. Se sentía como si se estuviera tejiendo una red de desconfianza a nuestro alrededor, cada hilo alejándonos más unos de otros. En el comedor noté a Kevin sentado solo, su comida intacta. Sus ojos recorrían la habitación, mirando a cada miembro de la tripulación por turnos, como si intentara descifrar significados ocultos en sus interacciones mundanas. Cuando me acerqué a él, se sobresaltó ligeramente, como si lo hubieran pillado en un acto culpable. «¿Todo bien, Kevin?», pregunté, intentando sonar casual. Él vaciló, luego se inclinó cerca. «¿No lo sientes?», susurró. «Algo no está bien aquí. Es como si nos estuvieran manipulando». Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. La noción de una fuerza invisible
ejerciendo su influencia sobre nosotros parecía descabellada, pero con cada día que pasaba se hacía más difícil de descartar. El comportamiento de la tripulación era cada vez más errático, como si sus personalidades estuvieran siendo lentamente erosionadas y remodeladas por una mano invisible. Tarde una noche, mientras revisaba registros de datos en el laboratorio, la consola de comunicación crepitó inesperadamente. Una voz surgió, distorsionada y hablando en un idioma que no podía comprender. Me apresuré a grabarla, pero tan rápido como comenzó, la transmisión terminó. Cuando revisé los registros, no había constancia del incidente. ¿Lo había imaginado? Al día siguiente, me encontré cuestionando mis propios pensamientos y acciones. ¿También yo estaba siendo influenciado por esta fuerza invisible? ¿Mis percepciones seguían siendo mías? ¿O era un títere en cuerdas, bailando al son de algún titiritero cósmico? La ya tensa atmósfera a bordo de la estación Starforce dio un giro brusco hacia lo peor cuando ocurrió lo impensable. Nuestro sistema de comunicación, nuestro salvavidas con la Tierra, falló. El flujo constante de datos y mensajes hacia y desde nuestro planeta cesó abruptamente, dejándonos en un silencio que era más ensordecedor que el zumbido constante de los sistemas de la estación. Yo estaba en la sala de comunicaciones cuando sucedió. Las pantallas que una vez parpadearon con transmisiones entrantes ahora estaban en blanco. Intenté restablecer la conexión, recorriendo protocolos y frecuencias, pero era como alcanzar un vacío y no encontrar nada más que nada. La capitana Reyes estaba detrás de mí, su compostura habitual reemplazada por una inconfundible sensación de prisa. ¿Cuál es el estado?, exigió, su voz tensa. No consigo nada, capitana, respondí, la frustración evidente en mi tono. Es como si nos hubieran cortado por completo. Sin comunicación, estábamos desconectados del apoyo y la guía del control de la misión. Era un escenario para el que nos habíamos entrenado, pero la realidad era mucho más desalentadora que cualquier simulación. La noticia se extendió rápidamente por la estación. Podía ver el cambio en el comportamiento de la tripulación. Sus rostros ahora reflejaban el miedo y la incertidumbre crecientes. El Dr. Nelson ahora se sentaba tranquilamente en su laboratorio, sus ojos reflejando una profunda zozobra no dicha. «Ahora estamos verdaderamente solos», murmuró cuando lo visité, su voz cargada de resignación. Kevin, el ingeniero, se volvió cada vez más paranoico, refunfuñando sobre sabotaje y conspiraciones. «Nos están aislando», dijo, sus ojos mirando alrededor de la habitación. «Es parte de su plan». Sus palabras sembraron una mayor inquietud entre la tripulación. Dormir se volvió escurridizo. Yacía despierto en mi litera, mirando al techo, mi mente acelerada con pensamientos preocupantes. El silencio de la estación era opresivo. Cada crujido y quejido de la estructura de la estación sonaba como un susurro en la oscuridad, alimentando una creciente sensación de paranoia. En la cubierta de observación, los miembros de la tripulación permanecían en pequeños grupos, mirando fijamente la nebulosa. Los vibrantes remolinos de gas y polvo parecían burlarse de nosotros con su vastedad inalcanzable. Éramos solo motas en el gran esquema del cosmos, y nuestro aislamiento solo magnificaba esta realización. Nuestras rutinas diarias continuaban más por necesidad que por propósito. Realizábamos nuestros experimentos y manteníamos la estación, pero nuestras acciones se sentían huecas, desprovistas del entusiasmo que una vez nos impulsó. Los patrones de la nebulosa, una vez una fuente de interminables debates y teorías, ahora apenas merecían una mirada. El misterio que nos trajo aquí había sido eclipsado por uno más inmediato y personal: nuestra supervivencia en esta soledad recién encontrada. La capitana Reyes sostuvo una reunión, intentando reunir a la tripulación. «Debemos mantener la concentración», afirmó con una firmeza que ocultaba su propia preocupación. «Estamos entrenados para esto. Encontraremos la manera de restablecer la comunicación.
Hasta entonces tenemos una misión que completar. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos, pero la convicción detrás de ellas era frágil. Estábamos por nuestra cuenta, una pequeña isla de humanidad flotando en un mar interminable de estrellas. Las noches eran las más duras. En la quietud, oscuridad de mis habitaciones, la realidad de nuestro aislamiento se imponía. La tierra, con toda su vida, ruido y caos, se sentía como un sueño lejano. Aquí, en la fría e implacable extensión del espacio, nos enfrentábamos a nuestra propia insignificancia. La nebulosa se sentía como una barrera, separándonos del resto del universo. Su presencia era una fuerza constante e inflexible. La frágil calma que se había asentado sobre la estación Starforge se hizo añicos una mañana cuando me topé con una escena que me atormenta hasta el día de hoy. Me dirigía temprano al laboratorio, con la intención de revisar algunos datos del sensor, pero lo que encontré en su lugar me heló hasta los huesos. La puerta del laboratorio estaba entreabierta, lo cual le era inusual. Éramos meticulosos con los protocolos de seguridad. Empujándola, entré, solo para paralizarme ante la vista que tenía ante mí. Allí, desplomado sobre una estación de trabajo, estaba el cuerpo del Dr. Sinclair, nuestro biólogo. Por un momento, estaba paralizado, mi mente negándose a aceptar la cruda realidad. Los ojos del Dr. Sinclair estaban muy abiertos, mirando fijamente a la nada. Su rostro estaba congelado, en una expresión de puro terror, su boca abierta como si hubiera estado en medio de un grito. Corrí a su lado, mi entrenamiento surgiendo a pesar del shock. Al buscar un pulso, no encontré ninguno. No había heridas visibles, ni signos de lucha. Era como si simplemente se hubiera sentado en su estación de trabajo y hubiera sucumbido a un terror invisible. Se dio la alarma, y la tripulación se reunió, sus rostros reflejando mi propio horror. La capitana Reyes tomó el mando, su voz firme, pero sus ojos mostrando la importancia de la situación. «Necesitamos averiguar qué pasó», dijo, pero sus palabras sonaron huecas ante una muerte tan misteriosa. La estación ahora se sentía como una tumba. La ausencia del Dr. Sinclair, un colega que todos habíamos conocido y respetado, pesaba mucho sobre nosotros. Comenzaron a circular susurros, teorías salvajes y sospechas. El miedo a lo desconocido, que ya bullía bajo la superficie, ahora estallaba en pánico abierto. El laboratorio se convirtió en un área restringida. El Dr. Nelson, pálido y conmocionado, murmuró sobre la nebulosa. «¿Y si nos está afectando?», sugirió, su voz apenas un susurro. «¿Y si hay algo en ella que no tomamos en cuenta?». Pero no había respuestas, solo más preguntas. El examen médico no reveló nada concluyente. El cuerpo del Dr. Sinclair no mostraba signos de trauma físico, ninguna indicación de qué podría haber causado un final tan horrible. La confianza, ya una mercancía frágil entre nosotros, comenzó a erosionarse aún más. Comenzamos a mirarnos unos a otros con sospecha, preguntándonos si lo que le pasó al Dr. Sinclair podría pasarle a cualquiera de nosotros. El compañerismo unido que nos había mantenido unidos fue reemplazado por una distancia cautelosa. Las comidas se comían en silencio y las conversaciones, cuando ocurrían, eran tensas y forzadas. El aislamiento del espacio ahora se sentía como una manta sofocante, atrapándonos con una amenaza invisible y desconocida. La nebulosa afuera se sentía como una presencia siniestra, un testigo silencioso del desmoronamiento de nuestra cordura. A raíz de la muerte del Dr. Sinclair, la estación Starforge se transformó de un lugar de descubrimiento a un lugar de pavor. Cada uno de nosotros se retiró a su propio mundo privado de miedo. La pregunta no dicha flotando sobre nosotros como una nube oscura: ¿quién o qué sería el siguiente? El ambiente colaborativo y de apoyo se deterioró rápidamente, dando paso a la sospecha y el miedo. La causa desconocida de la muerte del Dr. Sinclair
alimentó especulaciones y acusaciones salvajes, tensionando los lazos de nuestro equipo. Comenzó de manera sutil al principio. Las conversaciones estaban impregnadas de insinuaciones veladas, y los miembros de la tripulación comenzaron a observarse mutuamente con mirada crítica y cautelosa. Las comidas comunales en el comedor se volvieron asuntos tensos y silenciosos. Todos se sentaban separados, sus ojos recorriendo la habitación como si esperaran que surgiera una amenaza en cualquier momento. El cambio en Kevin fue el más pronunciado. Una vez, la voz de la razón ahora se convirtió en el principal promotor de la creciente paranoia. «Alguien aquí sabe más de lo que está diciendo», afirmó durante una discusión particularmente acalorada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su actitud nerviosa y confrontacional. El doctor Nelson, todavía recuperándose de la pérdida de su colega, se convirtió en un blanco principal de estas acusaciones. Sus prolongados periodos de silencio y contemplación solitaria fueron interpretados como comportamientos sospechosos. «¿Por qué estás tan callado, Nelson? ¿Qué estás ocultando?», acusó Kevin durante un enfrentamiento en el laboratorio. Incluso la capitana Reyes no era inmune a la creciente desconfianza. Sus intentos de mantener el orden y la disciplina se encontraron con resistencia y hostilidad velada. «¿Cómo sabemos que no nos está ocultando cosas, capitana?», desafió uno de los técnicos durante una sesión informativa de rutina. A medida que las acusaciones escalaban, también lo hacía nuestro aislamiento mutuo. Los corredores de la estación Starforce llevaban el pesado silencio de la desconfianza. Los miembros de la tripulación comenzaron a encerrarse en sus habitaciones cuando no estaban de servicio, emergiendo solo para tareas esenciales. La sala de comunicaciones ahora a menudo estaba vacía. La futilidad de nuestros esfuerzos, agravada por nuestros conflictos internos, parecía haber aplastado los últimos vestigios de esperanza. En esta atmósfera de sospecha, incluso las actividades más mundanas estaban teñidas de una sensación de pavor. Las revisiones de mantenimiento de rutina se llevaban a cabo con un ojo vigilante y cada sonido inesperado era motivo de alarma. Los confines familiares de la estación se sentían cada vez más claustrofóbicos, una trampa de metal flotando en la vasta vacuidad del espacio. Me encontré retirándome a mi propio caparazón, cauteloso de relacionarme con los demás más de lo absolutamente necesario. La confianza, el vínculo fundamental que mantenía unido a nuestro equipo, se había quebrado, reemplazado por una abrumadora sensación de miedo e incertidumbre. A medida que pasaban los días, la tripulación unificada de la estación Starforce se fracturaba en individuos aislados, cada uno lidiando con sus propios miedos y sospechas. La implacable tensión a bordo de la estación Starforce alcanzó un clímax surrealista en un momento que altera para siempre el curso de nuestra misión. Ocurre inesperadamente durante un raro momento de quietud en las últimas horas del ciclo nocturno de la estación. La mayoría de la tripulación está en sus habitaciones, tratando de encontrar solaz en el sueño, un respiro del estrés y la sospecha incesantes. Yo estoy en mi propia habitación, despierto, mirando al techo, perdido en mis pensamientos. El silencio es profundo. Es en esta quietud que sucede por primera vez una voz, diferente a cualquier otra que haya escuchado antes, resonando no a través del aire, sino directamente dentro de mi cabeza. Al principio, creo que estoy soñando, que el estrés finalmente está pasando factura a mi mente. Pero luego me doy cuenta, la voz no solo está en mi cabeza, está en la de todos, un tono frío y burlón que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Están tan lejos de casa», susurra, una caricia helada contra el interior de mi cráneo. «Tan solos, tan asustados y tan entretenidos». El pánico se apodera de mí. Me incorporo de un salto, con el corazón palpitando. Un vistazo al reloj confirma que es la muerte de la noche. Salgo corriendo de mi habitación, necesitando confirmar que no estoy solo en esta experiencia. El corredor está lleno de otros miembros de la tripulación, emergiendo de sus habitaciones con expresiones de terror y confusión. ¿Escucharon eso?,
Pregunta alguien, su voz temblorosa. La capitana Reyes, usualmente la encarnación de la calma y el control, tiene una mirada de incredulidad absoluta. Está en nuestras cabezas, dice, su voz apenas un susurro. De alguna manera, nos está hablando directamente. Nos reunimos en el área común, una reunión no planificada ante lo inexplicable. El doctor Nelson, su rostro pálido, habla. Es la entidad, la nebulosa, está viva, es sensible. La revelación es asombrosa. La nebulosa, un sujeto de nuestro estudio científico, es algo mucho más allá de nuestra comprensión. Una fuerza consciente y malévola que nos ha estado observando, jugando con nosotros. Kevin, sus ojos salvajes por el miedo, comienza a reír, un sonido que es más una liberación de histeria reprimida que de diversión. Pensábamos que la estábamos estudiando, pero ella nos ha estado estudiando a nosotros, jugando con nosotros como juguetes. La voz regresa, una risita siniestra que resuena en nuestras mentes. Tanto miedo, tanta sospecha, son más entretenidos de lo que anticipé. La realidad de nuestra situación se vuelve terriblemente clara. Estamos atrapados con una entidad que nos ve como nada más que objetos de juego para su diversión. Nuestros miedos, nuestros conflictos, la paranoia que ha estado enconándose entre nosotros. Todo ha sido parte de este juego retorcido de esta criatura. La estación, nuestro santuario y refugio científico en el vacío del espacio, ahora se siente como un escenario montado para una actuación macabra, con nosotros como los actores reticentes. La presencia de la entidad es invasiva, su diversión ante nuestra situación, una fuerza violadora que elimina los últimos vestigios de nuestro control percibido sobre la situación. Necesitamos luchar, dice la capitana Reyes, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. No podemos dejar que esta cosa nos controle. Pero la pregunta de cómo luchar contra un ser que puede invadir nuestras mentes permanece sin respuesta. Es como luchar contra una sombra, un enemigo que está tanto en todas partes como en ninguna. La risa de la entidad se desvanece, pero su presencia permanece, un espectro maligno que se cierne sobre nosotros. La realización de que estamos a merced de una fuerza cósmica más allá de nuestra comprensión es un peso pesado que aplasta nuestro espíritu. En los días que siguen, la estación se convierte en un lugar diferente. La vibrante búsqueda del descubrimiento científico es reemplazada por una lucha sombría por la resiliencia mental. Cada momento tranquilo es un caldo de cultivo para la intrusión de la entidad. Cada pensamiento, una apertura potencial para su comentario burlón. Nuestras interacciones se vuelven más cautelosas, las conversaciones silenciosas y apresuradas, como si hablar demasiado fuerte pudiera atraer la atención de la entidad. La moral de la tripulación se desploma. El peso de nuestra situación, una presión constante e inflexible. La nebulosa afuera ahora se siente como el ojo de un ser malévolo, observándonos, alimentándose de nuestro miedo. La belleza del cosmos es ensombrecida por el horror de nuestra realidad. Atrapados con una entidad que nos ve como nada más que fuentes de entretenimiento en su juego cósmico. En esta nueva realidad de pesadilla, cada decisión, cada acto, está teñido del pavor a la manipulación invisible, el miedo de que nuestros pensamientos y elecciones ya no sean enteramente nuestros, nos persigue. La paranoia alcanza nuevas alturas. ¿Nuestros pensamientos están siendo influenciados? ¿Nuestras acciones están siendo sutilmente dirigidas? Las rutinas diarias de la tripulación se vuelven mecánicas, realizadas con un desapego robótico, mientras intentamos proteger nuestros pensamientos más íntimos de la influencia entrometida de la entidad. Nuestro equipo científico parece casi irrelevante, meros accesorios en una obra mucho más grande y oscura. En esta atmósfera opresiva, el concepto de confianza se vuelve aún más frágil.
Comenzamos a cuestionar no solo las intenciones de nuestros compañeros de tripulación, sino también la autenticidad de nuestras propias percepciones y emociones. La línea entre la realidad y la manipulación se difumina, dejándonos en un estado constante de incertidumbre y pavor. La capitana Reyes hace su mejor esfuerzo para mantener cierta apariencia de orden y propósito, pero sus esfuerzos son ensombrecidos por la abrumadora presencia de la entidad. Nuestros objetivos de misión ahora están estancados en la lucha por mantener nuestra cordura y sentido de identidad. La entidad, por su parte, permanece como un atormentador escurridizo. No se comunica a menudo, pero cuando lo hace sus palabras están impregnadas de malevolencia y diversión. Parece deleitarse en nuestra confusión y miedo, alimentándose del caos que ha sembrado. Justo cuando parece que las cosas no pueden empeorar, lo hacen. El primer signo de problemas llega cuando los sistemas de control ambiental comienzan a fallar. La temperatura en la estación fluctúa salvajemente, sumiéndonos en un frío tembloroso antes de oscilar hacia un calor opresivo. El Dr. Nelson se apresura a ajustar las configuraciones, pero está claro que el sistema está siendo anulado desde una fuente externa. Luego, los sistemas de iluminación comienzan a fallar. Los paneles parpadean y se apagan, sumiendo secciones de la estación en la oscuridad. Nos movemos para implementar la iluminación de emergencia, pero encontramos que incluso éstas no responden. Los corredores de la estación Starforge se convierten en una red de sombras. El sabotaje de la entidad es metódico, apuntando a nuestros sistemas clave. Las matrices de comunicación se desconectan, cortando nuestro ya limitado contacto con el exterior. Los sistemas de navegación se vuelven erráticos, mostrando datos sin sentido que nos dejan efectivamente ciegos en la vastedad del espacio. Pero es el bloqueo de las puertas lo que realmente aumenta la sensación de pavor. Los miembros de la tripulación se encuentran atrapados en varias secciones de la estación, aislados e incapaces de reagruparse. Yo mismo quedo atrapado en el laboratorio cuando las puertas se cierran con un silbido. Los paneles de control no responden a mis entradas frenéticas. El pánico comienza a apoderarse de nosotros al darnos cuenta de la magnitud de nuestra situación. La entidad, lejos de ser un observador pasivo, está trabajando activamente en nuestra contra, utilizando los propios sistemas de la estación como herramientas de confinamiento y control. La voz de la capitana Reyes crepita por el intercomunicador de la estación, una fuente de calma en la creciente confusión. Manténganse concentrados, todos. Necesitamos recuperar el control de los sistemas de la estación, ordena, aunque la tensión en su voz es evidente. Kevin, atrapado en ingeniería, trabaja febrilmente para anular los bloqueos. Su voz llega a través de la radio, tensa y forzada. Estoy intentando pasar por alto los controles principales, pero es como luchar contra un fantasma. Cada movimiento que hago él lo contrarresta. La realización de que la entidad es un adversario activo es un desarrollo escalofriante. Es como si la estación misma se hubiera vuelto contra nosotros. Cada sistema una potencial arma en las manos de la entidad. Nuestros esfuerzos por recuperar el control se convierten en una lucha desesperada contra un enemigo invisible que parece estar siempre un paso por delante. La sensación de ser jugados, de estar a merced de una fuerza malévola, pesa mucho sobre la tripulación. La moral se desploma mientras cada intento por rectificar la situación se encuentra con más sabotaje. El caos y el miedo a bordo de la estación Starforce alcanzan un punto de ebullición, culminando en un incidente trágico que me hace cuestionar no solo la realidad de nuestra situación, sino también mi propio juicio y cordura. Comienza con una sospecha creciente, un pensamiento persistente que ronda mi mente, que uno de nosotros podría estar bajo el control de la entidad. El miembro de la tripulación en cuestión es Harris, uno de los técnicos. Durante los últimos días, su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Pasaba largas horas solo, murmurando para sí mismo, y evitaba el contacto visual directo con el resto de nosotros.
Sus acciones durante las fallas recientes parecían sospechosamente deliberadas, como si estuviera siguiendo un guión que solo él conocía. Impulsado por el miedo y la desesperación, decido enfrentar a Harris. Lo encuentro en la bahía de almacenamiento, aparentemente realizando un inventario. Harris, comienzo, mi voz tensa. Necesito saber si estás con nosotros o si eso te está controlando. Él se voltea lentamente, su expresión de confusión o quizás de inocencia fingida. ¿De qué estás hablando?, pregunta, su voz inestable. No finjas, Harris. ¿Estás saboteando la estación? ¿Le estás ayudando? Las acusaciones cambian, cada palabra cargada de acusación y pavor. Harris retrocede, sus manos levantadas en un gesto de defensa. Estás loco. Estoy intentando mantener este lugar funcionando como todos los demás. Pero no estoy convencido. El miedo y la paranoia que han echado raíces en mi mente convierten sus palabras en más evidencia de culpa. Te he visto merodeando, actuando de manera extraña. Eres parte de esto, ¿verdad? La confrontación escala rápidamente. Las negaciones de Harris se vuelven más frenéticas, sus movimientos erráticos. En mi estado elevado de sospecha, cada gesto suyo parece una confirmación de mis peores temores. De repente, hace un movimiento para pasar a mi lado, quizás para escapar de la acusación o para alertar a otros. Instintivamente, extiendo la mano para agarrarlo, para evitar que se vaya. Hay una pelea, un enredo de extremidades y una lucha por el control. Es un borrón de movimiento, alimentado por el pánico y la desconfianza. En medio de nuestra lucha, Harris pierde el equilibrio. El piso de la bahía de almacenamiento, desordenado con equipo y suministros, es un terreno traicionero en la tenue iluminación. Tropieza hacia atrás, tropezando con una caja de herramientas extraviada. Sus brazos se agitan mientras intenta recuperar el equilibrio. Pero es demasiado tarde. Con una expresión de shock y miedo grabada en su rostro, Harris cae hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde metálico de un estante de almacenamiento. El sonido del impacto es repugnantemente claro, incluso por encima del ruido de nuestra pelea. Por un momento me quedo congelado, mis manos todavía extendidas por la pelea. Harris yace inmóvil en el suelo, un charco de sangre creciente formándose alrededor de su cabeza. La realidad de lo que acaba de pasar me golpea como una ola de agua helada. Corro a su lado, mis manos temblorosas mientras busco algún signo de vida. Pero es inmediatamente aparente que la caída fue fatal. Los ojos de Harris miran fijamente al techo y hay una inquietante quietud en su cuerpo. El pánico y la culpa me envuelven. Retrocedo tambaleándome, mi mente acelerada. ¿Tenía razón sobre él? ¿Realmente estaba bajo el control de la entidad? ¿O fue esto solo un resultado trágico de mi propia paranoia? Las líneas entre la realidad y la sospecha inducida por el miedo se han difuminado tanto que ya no puedo confiar en mi propio juicio. El sonido de pasos me alerta de la llegada de otros miembros de la tripulación, atraídos por el ruido de nuestra confrontación. Sus expresiones cambian de preocupación a horror mientras asimilan la escena ante ellos. La capitana Reyes está entre ellos. Evalúa la situación con una mirada rápida y experimentada. ¿Qué pasó?, exige, su voz firme pero sus ojos traicionando la conmoción de la escena. Lucho por encontrar las palabras, mi voz apenas un susurro. Pensé que estaba trabajando con eso. No fue mi intención. La verdad de la situación es una carga pesada, un peso aplastante en mi conciencia. En un momento de sospecha alimentada por el miedo, he quitado la vida de un compañero de tripulación. Me quedo luchando con la horrible posibilidad de que la mayor arma de la entidad contra nosotros podría ser nuestro propio miedo y paranoia. La tripulación está conmocionada por la realización de cuán profundamente se ha infiltrado la entidad en nuestras mentes. Es durante este período de advertencia y reflexión que la entidad se revela una vez más, no a través de un sabotaje abierto, sino a través de una revelación escalofriante que deja al descubierto la verdadera extensión
de su malevolencia. Estoy en la sala de control, perdido en una niebla de culpa y desesperación, cuando la voz de la entidad regresa. Esta vez, su tono es diferente. Hay un dejo de regodeo, de triunfo. Ahora lo ven, ¿verdad? Susurra dentro de nuestras cabezas, su voz un siseo serpentino que parece enrollarse alrededor de nuestros pensamientos. Su miedo, su ira, su conflicto, es delicioso. La revelación es tan clara como aterradora. La entidad no es meramente una manipuladora jugando un juego sádico. Es una fuerza parasitaria que se alimenta de nuestras emociones negativas. Nuestro miedo, nuestra paranoia, nuestra ira. Todo ha sido una fuente de sustento para este depredador cósmico. Continúa. Su voz, una caricia fría en nuestras mentes. Cada sospecha susurrada, cada momento de pánico, cada arranque de rabia, me han estado alimentando, haciéndome más fuerte. Sus pequeñas disputas, sus patéticas luchas internas. Ha sido un festín. Un escalofrío colectivo recorre a la tripulación. Hemos sido cómplices de nuestro propio tormento. Nuestras emociones, el combustible para la presencia y poder continuos de la entidad. La capitana Reyes, su rostro una máscara de horror controlado, habla. Así que eso es todo entonces. Solo somos comida para esta cosa. El doctor Nelson, luciendo más derrotado que nunca, añade. Es como un vampiro biombico, extrayendo fuerza de nuestros estados psicológicos. Pensábamos que estábamos estudiando la nebulosa, pero solo éramos cebo. La sensación de impotencia es abrumadora. Nuestra misión, nuestro propósito, nuestra misma presencia en esta parte del espacio. Todo se siente como una broma cruel, orquestada para el divertimento de un ser que no podemos ni entender ni combatir. La risa de la entidad resuena en nuestras mentes, un sonido desprovisto de humor, lleno en cambio de malicia y satisfacción. Ahora entienden, no son más que juguetes. Sus emociones, las cuerdas que yo jalo. Y estoy lejos de haber terminado con ustedes. A medida que la presencia de la entidad retrocede, dejándonos en un silencio aturdido, el peso total de nuestra situación se asienta. Estamos atrapados con una entidad que prospera con nuestras emociones más oscuras. Cuanto más tememos, más nos desesperamos, más fuerte se vuelve. La terrible revelación de la naturaleza de la entidad como una fuerza parasitaria que se alimenta de nuestras emociones cataliza una última y desesperada resolución entre la tripulación restante de la estación Starforge. Entendemos ahora que nuestro miedo, ira y desesperación han estado empoderando a la entidad, haciéndola más fuerte. Decidimos un curso de acción final, un último stand contra la entidad, incluso si significa nuestro fin. El plan es radical: iniciar una sobrecarga completa del núcleo de la estación. La sobrecarga resultaría en una explosión masiva de energía, potencialmente suficiente para obliterar a la entidad o, al menos, sever su conexión con nosotros. Es una misión suicida, con poca esperanza de supervivencia, pero representa nuestra única oportunidad de evitar que la entidad continúe su existencia malévola. Nos reunimos en la sala de control principal, una asamblea sombría de los pocos que quedan. El ambiente es lúgubre, cada uno de nosotros consciente del probable resultado. La capitana Reyes, su rostro marcado por el peso del mando, describe el plan con una voz firme que oculta la desesperación de nuestra situación. Tenemos una oportunidad, dice. Sobrecargamos el núcleo y o destruimos esta cosa o nos hundimos con la estación. Pero no dejaremos que esta criatura continúe existiendo a costa de nuestros miedos. Kevin, aunque lucía demacrado y cansado, toma la iniciativa en preparar el núcleo para la sobrecarga. Sus manos se mueven con una precisión mecánica, anulando seguridades y redirigiendo flujos de energía. Cada ajuste nos acerca más al borde, los sistemas de la estación gimiendo bajo la tensión de la inminente sobrecarga. El doctor Nelson asiste, su entusiasmo académico habitual reemplazado por una determinación tranquila y resignada.
Si esto funciona, murmura, será una forma infernal de demostrar que no somos solo puntos de datos en algún experimento cósmico. Me encuentro a cargo de monitorear la integridad estructural de la estación. La sobrecarga del núcleo pondrá una tensión inmensa en el armazón de la estación. Las alarmas de advertencia suenan y las luces parpadean a medida que los niveles de energía se disparan, empujando los límites de lo que la estación puede soportar. Mientras se realizan los preparativos finales, una sensación de calma se asienta sobre nosotros. Intercambiamos miradas, despedidas no dichas y reconocimientos del viaje que hemos compartido, sin importar cuán abrumado por el terror y la desesperación haya sido. La capitana Reyes da la orden final. Su voz resuelta. ¡Háganlo! Inicien la sobrecarga. La mano de Kevin se cierne sobre el panel de control, luego desciende. El núcleo vibra con un poder desatado, un rugido creciente que llena a la estación. Las paredes vibran y el aire crepita con energía. «¡Tenemos masa crítica!», grita Kevin por encima del estruendo. La sobrecarga está en progreso. La estación se convulsiona con sacudidas violentas, cada temblor más severo que el anterior. El sonido es ensordecedor, metal que gime y el chillido agudo de maquinaria sobrecargada. Las alarmas suenan por toda la estación, una sinfonía discordante que acompaña nuestro esfuerzo desesperado. Mensajes de advertencia parpadean a través de los monitores, señalando fallos del sistema en rápida sucesión. A mi alrededor, la tripulación lucha por mantener el proceso de sobrecarga y evitar que la estación se desgarre prematuramente. La capitana Reyes coordina nuestros esfuerzos, su voz cortando el caos, pero incluso su formidable presencia no puede evitar lo inevitable. Uno por uno, mis compañeros de tripulación sucumben a las violentas convulsiones de la estación moribunda. Una consola explota en una lluvia de chispas, hiriendo críticamente al técnico que la manejaba. Otro miembro de la tripulación es lanzado contra una mampara por una sacudida particularmente violenta, quedando inconsciente o algo peor. El Dr. Nelson, en un último acto de desafío, continúa ingresando datos en el sistema para maximizar la sobrecarga, sus manos moviéndose con velocidad frenética. Pero una sacudida repentina de la estación lo envía estrellándose contra el piso, su cabeza golpeando el borde de una estación de trabajo. Kevin, trabajando febrilmente en los controles del núcleo, mira hacia mí, sus ojos abiertos por el miedo y la determinación. «¡Continúa!», grita, justo antes de que un conducto sobre él estalle, envolviéndolo en una cascada fatal de descarga eléctrica. La sala de control es ahora una escena de devastación. Los paneles chisporrotean y se apagan, el aire espeso con humo y el olor acre de electrónica quemada. La estructura de la estación gime ominosamente, las paredes metálicas deformándose y combándose bajo la tensión. Ahora estoy solo, el último en pie entre los escombros. Me muevo hacia el panel de control del núcleo que Kevin había estado operando. El panel está parcialmente dañado, sus lecturas parpadeando intermitentemente. Inicio la anulación manual, una secuencia compleja de comandos que requiere un tiempo y una ejecución precisos. La estación continúa sacudiéndose violentamente, cada temblor amenazando con desequilibrarme. Me aferro a la consola, mis dedos moviéndose sobre los controles con precisión. Las lecturas de energía del núcleo se disparan a niveles críticos. El zumbido del poder contenido es ahora un rugido ensordecedor. Miro hacia el visor principal, viendo la nebulosa afuera. En este momento de destrucción inminente, siento una extraña sensación de paz. Hemos hecho todo lo que podemos. Nuestras acciones, ya sea que conduzcan a nuestra salvación o a nuestro fin, representan el sacrificio último frente a un horror cósmico incognoscible. En los segundos que detienen el corazón, a medida que la sobrecarga del núcleo alcanza su cenit, la entidad hace su presencia conocida una última vez, un último acto de desafío contra nuestra rebelión. Mi mente es repentinamente invadida por la voz de la entidad, más fuerte y aterradora que nunca. Su grito no es de sonido, sino de pensamiento, un alboroto penetrante e insoportable que resuena dentro de las profundidades de mi conciencia. «No»,
Aúlla un maremoto de rabia y miedo. No pueden desafiarme. Son míos. La estación tiembla bajo la fuerza de la energía del núcleo, un estremecimiento violento que se siente como las agonías de una bestia gigante. La sala de control está bañada en una luz áspera y parpadeante a medida que los sistemas fallan y las chispas vuelan de los circuitos sobrecargados. En medio de este caos, el grito de la entidad en mi cabeza es un asalto implacable, intentando dominar mi voluntad, quebrarme. Pero en estos momentos finales, con cada fibra de mi ser, me resisto a su invasión psíquica, concentrando todos mis pensamientos en la tarea que tengo entre manos. Puedo sentir la energía del núcleo acumulándose, una ola gigante de poder que amenaza con destrozar la estación y a nosotros. Las sirenas de advertencia suenan, una protesta inútil contra nuestro inevitable final. La estructura de la estación Starforge gime y cruje, el metal cediendo ante fuerzas para las que nunca fue diseñado. Luego, en un momento de claridad trascendente en medio del caos, veo la nebulosa afuera en el visor, sus colores giratorios aparentemente en flujo, reaccionando a la explosión de energía inminente. Es como si la nebulosa misma sintiera la destrucción a punto de ser desatada. La voz de la entidad, todavía furiosa en mi mente, se tiñe de algo nuevo: miedo. No son nada, no pueden. Su voz se desvanece perdiendo su poder, su confianza, al darse cuenta de la inevitabilidad de su destino. Fijo mi mirada en el visor, la nebulosa, un telón de fondo fascinante para nuestro acto final de desafío. Con la última pizca de mi fuerza, completo la secuencia de activación. La sobrecarga del núcleo alcanza su punto máximo. Una luz brillante y cegadora lo envuelve todo, consumiendo la sala de control, la estación, el mismo espacio a nuestro alrededor. Es una luz tan intensa, tan totalizadora, que se siente como si todo lo que conocemos estuviera siendo destrozado. En este momento final, a medida que la luz alcanza su crescendo, el tiempo parece ralentizarse. Hay un silencio profundo. Estoy suspendido en un vacío de luz blanca pura. La presencia de la entidad finalmente se desvanece de mi mente, sus gritos reducidos a ecos que desaparecen en lo infinito. Y luego, no hay nada más que la luz, una llamada silenciosa, y que todo lo abarca, que se siente como el final y el comienzo de todo. La abrumadora oleada de la sobrecarga del núcleo me envuelve, no en destrucción, sino en una unión inesperada y horrorizante. Mi conciencia, en lugar de ser extinguida, se fusiona con la entidad en una fusión que es a la vez invasiva e irreversible. La entidad, lejos de ser debilitada, asimila mi mente en su vasta y oscura conciencia. A medida que me convierto en parte de esta entidad, estoy rodeado por una miríada de presencias, las mentes de aquellos que previamente han caído ante las manipulaciones de la entidad. Entre ellos, siento a mis antiguos compañeros de tripulación, cada conciencia distinta pero atrapada, incapaz de ejercer cualquier influencia o escapar. Todos somos pasajeros dentro de este ser malévolo, forzados a ser testigos de sus continuas manipulaciones a través del universo. Esta nueva existencia es una realidad de pesadilla. La entidad, un antiguo depredador cósmico, vaga a través del espacio, alimentándose de la turbulencia emocional de seres sensibles. Cada mente absorbida añade a su colectivo una galería de almas cautivas para siempre atadas a su voluntad oscura. En este estado fusionado, soy impotente, un mero observador en la búsqueda continua de sustento de la entidad. El horror de nuestra situación es innegable. Aquellos consumidos por la entidad no encuentran paz en la muerte. En cambio, están condenados a una eternidad dentro de esta monstruosa conciencia. La naturaleza de la entidad es inflexible, fría y desprovista de empatía. Continúa su viaje cósmico, dejando un rastro de devastación psicológica a su paso. Como parte de ella, estoy sujeto a la totalidad de su crueldad,
un testigo silencioso del sufrimiento que inflige. Los recuerdos y emociones de sus cautivos son ahora mis compañeros en este viaje interminable. Somos ecos de la desesperación dentro de la mente implacable de la entidad, nuestra individualidad sumergida en su abrumadora oscuridad. No hay lucha por el control, no hay templanza de su intención malévola con mis emociones humanas. La entidad domina, una fuerza incesante que no admite disentimiento o rebelión de las mentes dentro de ella. Vagamos a través del vacío, una amalgama de depredador y su presa, un ser de inmenso poder y existencia trágica. La entidad se encuentra con otras naves, otras estaciones, cada encuentro una repetición del ciclo de manipulación y consumo. En este cautiverio eterno, estamos atados al propósito oscuro de la entidad, viajando para siempre y experimentando sus crueles manipulaciones. Nuestro viaje es un reflejo de la naturaleza inexorable de nuestro captor en este vasto e indiferente universo. Existimos como una advertencia de los horrores que acechan en lo desconocido, una conciencia colectiva eternamente ligada a la voluntad de un titiritero cósmico.